On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Yo creo que ya no solamente en la última década, llevamos por lo menos 2 décadas plantando muy buenos monumentos. Pero también es verdad que gracias, y esto no me duele prenda decirlo, que gracias a las ayudas que hay del ayuntamiento y a esas subvenciones que hay para los monumentos, son todas las fallas las que han mejorado bastante en monumentos. Con lo cual nosotros hemos mejorado, pero claro, creo que tampoco hemos mejorado al nivel de lo que otras fallas han mejorado, y a lo mejor por eso no hemos conseguido esos premios que esperábamos conseguir. Hombre, mira, nosotros es que también te tengo que decir que estábamos muy acostumbrados a una forma de hacer y de tener falla. Sí que ha sido cuando hemos salido de ahí donde hemos visto que hay más mundo, hay más fallas, hay más artistas, y que bueno, la verdad es que se han hecho virguerías de fallas aquí. Evidentemente, como hemos dicho antes, es posiblemente las mejores fallas que hemos tenido, pero no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, y bueno, nos ha servido un poquitín también para ir conociendo, para ir entrando en ese mundillo que hasta ahora desconocíamos, o hasta hace unos años desconocíamos, pero que evidentemente está ahí, y por lo que casi todas las fallas de nuestro nivel para arriba, porque de nuestro nivel para abajo sí que es verdad que continúan un poquitín en lo que había, ¿no? Pero de nuestro nivel para arriba sí que han apostado por esta gente, o han apostado por estos artistas, como decíamos, y sí que se ha notado esa subida de calidad y de línea de falla. El tema dels focs, sí. I sí que te podria dir que no se potencia lo suficient. O sigui, jo sempre ne voldria més. Està dins del caràcter valencià, està dins del caràcter faller. L'any que ve el mateix, però més càrrega de bombo. Sempre anem a pensar en això, i sempre ens va aparèixer poc. Jo recorde ser la mà dreta, no, al revés, mai en la vida. Ser un aprenent i un observador de Juan Mares. I me molava el que feia Juan Mares, i jo li ajudava a ficar les traques, a ficar estopí en la falla i la gasolina i esto i lo altre, i quan Juan Mares ho va deixar, pues simplement me vaig quedar jo sol si tenia que fer-ho jo. Sí, també t'he de dir que jo me vanaglorie personalment de dir que de menys de fallera major i eixir en un playback he fet de tot en la falla. Sí, s'ha cuidat. També en aquella època, sobre el que estem parlant, va ser una idea de Javi, va ser el llevar la cremà i el castellet, perquè cada vegada era un poquet més trist i més això, la innovació de la mascleta nocturna. N'hi ha que recordar que som els únics que fem, durant molts anys, som els únics que fem mascleta nocturna en la cremà i ve molta gent a veure-la. I a mi personalment m'agradaria que n'hi haguera molt més per poder-lo destinar. No dona, després en el temps te dones quan això, que no dona el lloc, no se pot, quan no puc disposar del solar ha sigut un mal de cap. Sí que n'hi ha ganes i han aconseguit moltes coses. Una de les coses que jo, per exemple, estic molt orgullós és que jo crec que no n'hi haurà moltes falles en València que tinguin 60 o 70 persones que tenen el Cusquere. I així hi ha hagut gent que s'ha involucrat i que ha volgut fer-se-lo, i damunt pagant-se ell, que no és, en molts puestos és de baix, i així s'ha pagat i la gent ha anat, ho ha pagat i participa, i fem la cremà d'una manera diferent, sempre un poquet tornant a l'esperit de com fem les presentacions, com fem el teatre. Sempre hem volgut pegar-li una volteta a tot i fer-ho tot d'una altra manera i tindre un esperit de fer les coses diferents i noves, se fa en això. Yo llego a la falla por mediación de Manolo. Yo era novia de Manolo y Manolo me dijo,
Yo no me voy a borrar de la falla. Si quieres, bájate un día y ves el ambiente. Y bajé y ahí estaba Carmen, que ya nos conocíamos nosotras, habíamos sido falleras juntas, festeras juntas. Y hablando, si tú te apuntas a la falla, me apunto yo. Y así es como entré yo en la falla. Yo siempre me hubiese gustado ser fallera mayor, pero los horarios, no he podido nunca asumir ese cargo. Y al ser mi cuñada fallera mayor el año anterior, Manolo cogió y me presentó a fallera, porque sabía que a mí me hacía mucha ilusión. Entonces por eso, pero vamos, que yo nunca me hubiese planteado ser fallera mayor antes que Carolina, por ejemplo. Antes hubiese preferido que sea mi hija, y además la edad y todo, vamos, yo no me hubiese presentado con esta edad, vamos. De expansionarte y relacionarte con otras personas. Además, bueno, para mí llevo ya muchos años y tengo grandes amigos aquí. Pues para mí es una familia, al final tengo aquí a mis padres, a sus amigos, pues eso, y a mis amigos también, y es muy bonito el compartir eso desde pequeña y el estar a gusto aquí todos los fines que se pueda ir, y en fallas, por supuesto. Pues para mí también la falla es familia porque pues eso, tengo a mis padres, amigos, toda mi familia con la que he estado desde siempre y pues eso. Para mí es como un grupo, también como una familia, ¿no? Porque pasas tiempo con tus amigos, con tus familiares y pues es un momento bonito, ¿no? Que puedes pasar a lo largo de los años y es... Pues es un sitio que me ha visto crecer y que tengo mucho aprecio. Para mí es un sitio como una familia para estar con los amigos y los padres y ya. Para mí la falla es también una familia, un sitio donde relacionarte con los amigos y encontrarte también con la familia y tal. Pues igual como una familia en la que tenemos amigos y nos lo pasamos muy bien y estamos con nuestros amigos de siempre. Pues un sitio al que venir para disfrutar y estar tranquila y saber que vas a estar siempre bien y que todo el mundo te va a apoyar, porque aquí pues tienes amigos, tienes a la familia, los tíos, los primos, todo, y pues un sitio que vienes y sabes que siempre vas a estar feliz y contento. Pues para mí es mi casa donde comparto tanto lo bueno como lo malo, mi casa. Estar con Álvaro, Teresita, Javi y todos los momentos que han sido muy divertidos. A mí los playbacks.
A mí lo que más me gustó fue la Crida. ¿Por qué? Por, no sé, la Crida de Benign Moment sí me ha gustado mucho por estar con los hermanitos y las fallas. Para mí, mi segunda casa, donde tengo mis amigos, mi familia, mi marido, mis hijos, y al fin y al cabo es donde paso prácticamente durante todo el año. Pues es como si fuera mi casa, yo me he criado aquí desde que tenía 2 años, me apuntaron a la falla a mí y a mi hermano y hemos conocido un montón de gente, amigos, que son como si fuera familia, tengo miles de sobrinos aquí y es un sitio muy divertido donde te lo pasas bien. Eva, ¿a ti qué fue el momento que más te gustó? A mí el momento que más me gustó fue la ofrenda de Valencia. ¿Por qué? No sé, porque pasar por ahí es como, pues, algo que me hace mucha ilusión. A mí me gustó mucho la planta porque es un momento en el que pasas tiempo con tus amigos, haces juegos y pues es divertido para cada niño que pueda estar aquí. Las presentaciones, los juegos que hacemos y no sé. A mí lo más emocionante fue la presentación porque desde pequeñita fue mi sueño tener una banda y ser fallera mayor infantil. Bueno, al final, no sé, la falla es mucho más que un lugar, ¿no? Mucho más que un sitio donde estar. Evidentemente compartes momentos y recuerdos. Entonces es un refugio emocional, está lleno de momentos inolvidables, de sentimientos, de corazón. Cada rincón de cada uno de los casales donde he vivido al final tiene pues un latido mío, una risa mía, un lloro, un enfado. No sé, al final pues eso, es un refugio. Para mí, pues para mí ahora mismo, aparte de tener aquí a toda mi familia, que la tengo y gran parte de mi familia está aquí, es casi como un hobby, porque cuando tengo algo de tiempo libre estoy en la falla, o sea que, y aquí me lo paso muy bien y me gusta estar aquí. Un momento muy especial fue la presentación. La presentación yo la recuerdo preciosa y recuerdo un momento muy emocionante. Aparte de la ofrenda y aparte de muchas otras cosas, pero un momento muy especial la presentación. Yo, por ejemplo, recuerdo que era lo que más rabia me daba de todo el reinado porque llevábamos ya un tiempo que salíamos en todos los espectáculos y lo que más rabia me daba era no salir ese año y no bajar a los ensayos con mis amigas. Entonces, pues recuerdo ese día muy chulo, me acuerdo que llegamos a La Salle, fui a donde estaban todos los que salían en el espectáculo, me hice una foto con ellos y luego pues es que, pues eso, es muy emocionante el momento justo antes de salir, parece que todos los nervios llegan entonces, ¿no? Pero siempre está ahí la tita para calmarnos y sacarnos adelante. Yo para mí también fue la presentación, pero a su misma vez fue agridulce porque me puse malísima el día de antes por nervios, porque yo era súper nerviosa y estaba atacada, pero luego también la emoción de que te llaman, de saber que vas a recibir la banda, que encima la banda de Eva y mía también fue súper bonita porque bajó desde arriba y fue súper especial el momento, pero vamos, o sea, increíble, pero a la misma vez de nervios y tal, horrible. Yo coincido con Paula, también me quedo con la presentación, pero sobre todo el momento que sales por la puerta de casa y ver mi calle llena de gente, yo creo que me impactó bastante. O sea, aún lo recuerdo porque fue como, ostras, que está todo el mundo. Y hasta Javi diciéndome sal, era como, ostras, me impone mogollón. La verdad que fue muy emotivo. Del día de la presentación lo que recuerdo, pues, bueno, era del circo.
Y tanto para niños como para mayores estuvo súper chulo el espectáculo, a mí me encantó. Y luego nuestra furgoneta espectacular, el coche, sí. Que era muy bonito, era muy bonito. Bueno, nosotros tres es que no podemos contar aún nada, ¿verdad? Pero sí que me gustaría decir pues que la presentación estuvo marcada por lo que estuvo marcada. Salió todo el día lloviendo, salimos de los patios lloviendo, algunos tuvimos que poner los trajes así por encima, bueno, pero coincido con Claudia, al final yo he salido de todos los espectáculos también, el estar ahí sentada y decir, jolín, que yo quiero estar ahí bailando, pues se nota, pero nada, a pesar de todo pusimos ganas, ¿verdad? Y pues salió muy bien y estoy inmensamente agradecida a la gente que participó y que pudo venir. Se nota todo. Lo que estábamos hablando antes del premio. Lucía Fallera Mayor Infantil 2005 no vivió el premio como lo vivió la Fallera Mayor 2017. Para mí era una condena ir a por el premio infantil y el mayor lo agradecí muchísimo. Todo se vive diferenciándolo porque lo vives en momentos de tu vida diferentes, pero la intensidad con lo que vives tu año de Fallera Mayor es que es algo que no es comparable, no se pueden comparar realmente. Y para bien, muy, muy, muy intenso. Fue un año intensísimo, precioso, no lo cambiaría nunca. Pues yo creo que lo he dicho siempre, Fallera Mayor Infantil eres un poco porque tus padres quieren que seas, Fallera Mayor eres porque tú quieres serlo. Y muchísima diferencia. Yo recuerdo de Fallera Mayor Infantil peleas todos los fines de semana por tener que vestirme de fallera, no querer ir a ningún sitio, y de Fallera Mayor lo tenías hecho, o sea, era lo que había, a disfrutar de cada acto, súper agradecida con la gente, porque otra cosa no, porque en esta falla se viste gente para todo, o sea, cualquier cosa que hagas hay 100 personas, una cena normalita hay 100 personas, y lo vives diferente. O sea, yo con mi padre era pelea todos los fines de semana cuando era Fallera Mayor Infantil, y de Fallera Mayor fue un año espectacular. Coincido con ellas, o sea, yo de pequeña pues me cansaba, lloraba, ya no quería más, ya estaba bien, y de mayor era como un fin de semana, 3 presentaciones, una cena, perfecto, estupendo, la semana de fallas, genial, energía de donde no había, pero vamos, lo que dice Lucía, muy intenso y además con muchas ganas, con mucha energía y sobre todo muchas ganas de vivirlo todo. Y diferente, muy diferente. Entre el cielo y el suelo hay algo. A ver, no sé, que yo quería ser, entonces pues mi madre también quería que yo fuese y fue más mi padre, pero bueno, mi padre en cuanto se metió un poco en el ajo, luego al que diga que no, a él sí le gusta y le gustaba. Y fue súper, no sé, súper divertido. Y tú lo contabas allí, cómo era, y decían, ¡hala! Pero... Y pues yo me acuerdo de mi padre que empezó siendo un poco cascarrabias y al final luego la termina gustando. Luego lloraba como lloraba. Pero bueno, aunque viviese allí, ella venía todas las semanas a todas las presentaciones, todos los fines de semana. Así que bueno, ha sido a la distancia, pero tampoco mucho. Me cuesta tanto, olvidarte me cuesta tanto, olvidar 15.000 encantos es. Yo, de la ofrenda de Valencia, recuerdo después de salir por la calle de La Paz, todo el mundo de la calle de después, ahí en pasillo, y Nuria y yo entrando. Y lo que emociona también mogollón en la calle de La Paz, cuando tiras la calle de La Paz y enfrentas, es que no ves toda la comisión, no ves ni los estandartes, ni el mayor y el pequeño ya, ni te digo.
eso se te pone la carne de gallina porque es súper emocionante. Si dices, madre mía, qué comisión más grande que tenemos, que te acompaña aquí a todos, es una pasada. Y que entrar en la calle La Paz también es súper emotivo, o sea, al final te vienen 1000 recuerdos en ese momento, te viene lo que llevas de fallas, tu año entero y es súper especial el vivir esa entrada, el que te llamen, el pasar por delante de la Virgen, que en mi caso fue de noche y fue espectacular porque la Virgen pues ya estaba llena de flores y luego lo que ha dicho mi madre Paula, cuando te recibe la falla, que es un momento súper especial porque acabas de vivir un momento súper bonito con fallera mayor y que te acoja tu falla es lo más bonito que te puede pasar en ese momento. Es que el momento de entrar a la Plaza de la Virgen y escuchar tu nombre, que es que te hace sentir como única y luego te giras. Por ejemplo, me acuerdo que mi padre, mi hermano estaban detrás, mi madre, todas mis amigas en la última fila y estabas como en casa y estabas pasando y te estaban nombrando y diciendo estoy rodeada de todo lo que más me importa y es mi momento y es espectacular. Yo creo que al final la ofrenda es como el culmen de todo lo que has estado viviendo durante todo el año. Ese día es como de, hoy vengo aquí, desfilo delante de la Virgen como fallera mayor de mi falla y yo lo que recuerdo es lo que dice Pili, el pasillo de después, de toda la falla allí y mi padre, yo diciéndole a mi padre, no llores, papá, no llores, demasiado tarde. Me acuerdo que cuando entramos y estábamos ahí, como que nos cogieron para hacernos una entrevista y eso, y después igual salir y ver a toda la falla en el pasillo. Que no se puede hacer el pasillo. No se puede. No se puede hacer, No se lo puede. hacemos. Nosotros es que somos los más chulos. Yo lo que recuerdo es la parte de entrar a la plaza porque es muy imponente, se toca de noche y ya ves a la Virgen medio completa, es muy bonito y encima es emocionante porque estuve en un equipo escuchando algo muy bonito y es muy bonito. Yo no he vivido aún las pero las que he vivido hasta el momento, para mí es el día y el acto más bonito de los 4 días de fallas. Además, la ofrenda pues, siempre me recuerda a mi abuelo y a mi tía y siempre que han estado a punto de dar el ramo, de entregar el ramo, pues siempre les doy un beso y me acuerdo de ellos, así que este año supongo que no voy a llorar, que siempre lloro. Así que pues espero que, igual que lo estáis diciendo vosotros, pues yo también pueda recordar ese momento. Fue rara, fue rara de no poder tener a mucha gente que te hubiese gustado que pudiese haber ido. Pero bueno, pues eso, entre el silencio que había y el nuevo recorrido, porque el recorrido nuevo era pues a la vez anormal para nosotros porque no habíamos pasado nunca por ahí. Pero... Sí, al fin y al cabo sí, porque claro, yo me acuerdo de que es que no había nadie y decir... Yo para mí es eso, fue una ofrenda que fue muy distinta, pero como el año en general, que entonces fue como que mostraba muy bien cómo había sido todo el año y cómo todo el mundo iba en silencio pensando en todo lo que había pasado y que por fin estaban pasando por la Virgen, porque pues llevamos mucho tiempo sin pasar. Entonces como que la gente iba muy en silencio, yo creo que la gente pensó mucho en pues eso, que por fin estaban pasando. Pero para mí lo que más me gustó de la ofrenda fue ver a toda mi familia que había venido, pues mis tías de Madrid, todos mis primos, pues fue como muy importante, aparte eso, también ver la Virgen, fue muy bonito para mí, me gustó muchísimo. Vamos, yo asumía el momento ese, o sea, yo sabía que algo tenía que llegar porque lo estábamos pasando mal, sanitariamente y además que veías mucho en la tele. Entonces,
algo estaba cociéndose y muy fuerte. Yo estaba segura que iban a cancelar las fallas. No quería, evidentemente, pero vamos. Y por eso me llevó Manolo a cenar, porque dice, no vamos a ver noticias, no vamos a ver nada, va, que ya tenemos vacaciones. En estos momentos, de lo que se trata fundamentalmente es de minimizar los elementos de riesgo para el contagio, como son las aglomeraciones humanas o los desplazamientos masivos de personas procedentes de otras zonas más afectadas. Por todo ello, como ha sucedido en otros eventos como el Carnaval de Venecia, la Feria Internacional de Turismo de Berlín o el Mobile World Congress de Barcelona, hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena en toda la Comunidad Valenciana. La verdad es que cuando el presidente de la Generalitat comunica que se suspenden las fallas, yo no me lo creía. De hecho, unos días antes, cuando ya se barruntaba, van a suspender las fallas, van a tal, yo digo, es imposible que se suspendan las fallas. Entre otras cosas, nosotros, que somos una fallita pequeña, ya teníamos la falla en la calle. Habían fallas ya de especial que ya estaban medio montadas, que ya tal, y entonces esto no se puede suspender así como así. La cara de Carolina no tenía nombre. Ella sí que no, ella no entendía que nos fuésemos a quedar sin fallas. Pero ¿cómo puede ser que hagan esto? Es que esto no es normal. Yo lo sentía por ellos, porque realmente los niños no entendían lo que estaba pasando, ¿vale? Una persona mayor pues asume y vamos, y yo creo que lo llevaron bastante, pues claro, como todos los chiquillos, lo llevaron pues muy bien, la verdad. Es de valentía. Pero sí que recuerdo el momento, sí. Vamos, como si fuera ahora mismo, vamos. No podías entenderlo porque yo era un niño pequeño, pero es que, claro, no podías hacer algo que, pues eso, que al fin y al cabo iba a empeorar todo. Y pues, poco a poco, durante la pandemia y eso, pues, ibas asimilándolo, ibas haciendo cosas. Yo me acuerdo los días de fallas, ya en pandemia, confinados, pues hacer diferentes cositas en casa que se agradece. Bueno, yo estaba en casa como todos vosotros. Estaba en casa porque además yo tenía vacaciones y nada, las recuerdo pues nada, con videollamadas y intentando pues poner un poquito de luz en casa. Los amigos pues te mandaban vídeos, te mandaban pues así, intentando pues eso. Hoy es el día de la planta, ¿qué hacemos? Hoy es el día, vamos a cenar, el día de la planta, vamos a cenar, bocadillo. No sé, lo recuerdo pues eso, en casa, encerrados, se pasó mal, se pasó mal. Ser falleros sin ser falleros, no sé, es un poco chocante. Esa semana recuerdo, pues bueno, metido en mi casa con mi mujer y mi hija. En ese caso, mi hija salía a trabajar porque ella es enfermera y tenía el visado ese para poder salir. Y bueno, y viviendo las actividades que se programaron por vídeo que grabamos en el móvil y tal, y después se mandaban y se montaba un vídeo que después disfrutábamos todos en casa. Y eso fueron las fallas que se pasaron ese año, con la cremá, con la ofrenda creo que también se hizo, yo qué sé, hubieron una serie, la tarde del confeti, todas esas cosas. Yo creo que fue, pues bueno, las fallas que tocaban. Yo pues claro, o sea, me lo dicen, pues ¿qué quieres que haga yo, sabes? O sea, yo tenía pues 10 años teníamos, pues lo único que piensas es, pues ya no voy a poder hacer nada entonces. Y sí que estuvimos hablando entre los tres y todo, y era como que pues todo era como intentar darnos ánimos de donde no había dar ánimos porque no había de dónde cogerlos, pero y eso, todo era intentar animarnos, pero no, o sea, era como todo el año que llevamos meses preparando para que salga todo bien, ya no se va a hacer nada. Entonces pues sí que es verdad que lo que ha dicho Salva, luego en la cuarentena sí que hacíamos muchas cosas y llamadas y nos veíamos y a veces pues eso. Y pues se agradecía mucho y que aquí en la falla la gente contase cosas para intentar pues
que dentro de todo fuese un poquito normal en algún momento. Y sí que es verdad pues que eso, pues más o menos a lo mejor grabarte el playback en tu casa o hacer un muñeco para la crema. No he llorado jamás en la vida y de ver la cara a Javi, yo pensaba, madre mía, ¿qué se le estará pasando por la cabeza al presidente de la comisión? ¿Cómo ver el día de la planta, que se supone que tú vas a tener tu monumento montado con lo que cuesta el monumento, con lo que tú... ¿Cómo se llevan? ¿Cómo están enlazando las grúas? Bajan las grúas y se llevan la falla. Vamos, eso fue... Vamos, increíble. Vamos. Yo veía la cara de todos los que estábamos allí y yo decía, es que no. Recuerdo que estábamos en la plaza y que bueno, vinieron los camiones de Traxa, que era la empresa esta del ayuntamiento que venía a recoger la falla, y la verdad que bueno, se convocó a los máximos que se pudiesen pues, para venir a echar un cable. Y me acuerdo pues, bueno, pues, que había un grupo importante de gente, entre ellos la fallera mayor y la fallera infantilidad, porque estábamos ayudando para cargar la falla en el camión para llevarlo. Fue un momento un poco de tristeza, porque claro, la falla, ese no es el fin de la falla. La falla no era, su fin no era volverse, o sea, montarse en un camión y llevársela a la feria a un almacén. Hombre, yo estoy orgulloso de aquello que se hizo ese año. Es decir, por ejemplo, nosotros hicimos la cena de la planta. Me acuerdo que estábamos en mi tienda y que allí pues con tuppers de esos de usar y tirar, pues allí hicimos los bocadillos, hicimos tal y no hicimos los bocadillos, dábamos el pan, dábamos el embutido, todo eso que la gente quería y la gente pasaba. Además se programó en grupos para que no viniese todo el mundo a la vez, se programó en grupos, la gente venía, recogía su cena de tal y se iban y... Yo recuerdo luego el día que nos ponen otra vez la banda en la plaza, el acto de... Sí. ¿Vale? Eso también, nosotros podemos ser privilegiados de decir que nosotros hemos tenido la presentación en la plaza. Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, todo esto te enseña a que puedes ir haciendo cosas, ¿sabes? Y que no necesariamente tiene que ser todo cerrado y tal. Y sí que es verdad que hicimos el acto de proclamación de la misma fallera mayor del 2020, le hicimos el 2021, y lo hicimos en la plaza con un acto al aire libre y con un homenaje a los sanitarios de la falla, con una serie de cosas, con un fin de fiesta también controlado, no de baile ni nada, sino controlado, con unos números y tal. Y yo creo que además estuvo bastante chulo y bastante dentro de nuestra línea, ni más ni menos. No te voy a decir que es mejor ni peor que otros, ¿eh? Ese también fue muy emotivo. Íbamos también por mesas de 10, creo que eran, y estuvo muy chulo ese acto, ¿verdad? En la plaza. En julio nos hicieron la presentación. Porque cuando nos pusieron las bandas en la puerta de casa, estábamos la familia y a lo mejor 2 o 3 falleros, no se podía. Ese día recuerdo que hicimos una ofrenda también un poquitín live, por llamarlo de alguna forma, dentro de la iglesia de Benimamet, y que bueno, también de uno en uno, no me acuerdo también si estaba toda la comisión o solamente las falleras mayores, que hicimos la ofrenda, que le dejamos los ramos a la Virgen, ¿vale? De allí los 2 ramos de las falleras mayores, porque creo que no había nadie más, y hicimos un pequeño, entre comillas, pasacalle en las falleras mayores y presidentes y el Tabalete y Dolzaina, también con el estandarte de la falla, por supuesto, y que fuimos a recoger a las falleras mayores a sus casas, y allí se les impuso la banda de falleras mayores del año 2021. Y bueno, pues fue un acto también simbólico, muy bonito, y que bueno, la gente creo que las falleras mayores en este caso lo agradecieron también. Recuerdo cuando los pocos falleros que pudieron venir estaban en la puerta de casa y se me ponía la banda del 2021. Sí que lo recuerdo, claro. Fue un momento muy, muy emotivo y además
te quedas con los buenos momentos. Era un momento de decir, era silencio, era respeto, pero ibas a la iglesia, ibas vestido, ibas detrás del estandarte. Pues claro que lo recuerdo. Fue muy emotivo, la verdad. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. I want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. See, I want you back for good. Oh, whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. You see, I want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. You see, I want you back for good. Y luego ya las fallas de verano, pues eso. Que queríamos todos bailar la tetera y íbamos todo el mundo bailando desde la mesa porque no se podía hacer más cosas, mucha calor. Sí, eso sí. Y luego nos dieron los ninos el día de la crema en la plaza también. En el escenario. No tuvimos que venir al casal porque como necesitábamos el espacio abierto. Claro. El casal lo pisamos bastante poco. Nosotros pisamos poquito. Fuera. Sí. Era mucho mejor. Era muy chulo. Claro, todos juntos ahí, la plaza que es enorme. Se hicieron todas las fallas, toda la falla estábamos allí, todos los días. Todas las semanas estuvimos en la plaza. Entonces eso, pues, a mí me encantó. A mí me gustó mucho. Claro. A mí las fallas en septiembre me gustaron mucho porque, aparte de que han sido las únicas, y supongo que serán las únicas, pero... Esperemos. Sí. Pero me gustó mucho porque era como verano y ya, porque de normal pues tienes que esperar un tiempo y era verano y ya vinieron fallas y era como que era muy extraño porque pues eran fallas. Empezamos el 31, fuimos a por el ninot, creo, o plantamos la falla o algo así. Por ahí. Y estábamos al 1 de septiembre y ya habíamos empezado con los playbacks. Entonces a mí me gustó mucho porque aparte de que hacía calor, la gente tenía muchísimas ganas de fallas, entonces era como que todo el mundo las intentó absorber muchísimo más y disfrutarlo muchísimo todo. Y lo que dicen de que estuvimos en la plaza, que no entramos al casal casi, y en la plaza pues era como que allí había un ambiente que estaba muy chulo y yo creo que nos lo pasamos muy bien. Y luego por los pasacalles y todo nos lo pasábamos súper bien y intentando hacerlo lo más normal posible, pero nos lo pasamos bastante bien. Para mí fueron las mejores. Hacía calor, no hacía frío en ningún momento. Claro. Todos cenábamos y comíamos en la plaza. Eso era una pasada. Eso sí, luego cada uno tenía que coger la mesa donde se sentaba y ponerla en su sitio. Eso ya costaba más. Pero sí, de eso me acuerdo. De esas fallas sí que me acuerdo perfectamente. Yo creo que no había llorado tanto en la vida. Encima yo tenía, en mi falla había una jirafa que yo me quería llevar y no me dejó Javi. Y yo creo que en mi vida había llorado tanto por un muñeco. O sea, fue horrible. Tengo todas las fotos de ese año roja como un tomate, llorando como mares. Pero luego también es que es el cierre. O sea, al final es cuando dices, vale, ya está. O sea, hasta aquí. Y es súper, o sea, es como bonito porque está toda tu comisión contigo y luego te levantan, das la vuelta a la falla cuando ya se ha quemado y es súper bonito. A la misma vez es el momento más triste, o sea, ya es ponerle fin a una etapa. Ese momento que sabes que va a llegar, que quieres que llegue porque tiene que llegar, pero a la vez no quieres que llegue porque se acaba ya todo y sabes que ahí has terminado. Entonces es un poquito la sensación de decir, jo, qué guay, que la vamos a quemar, que es a lo que venimos, pero a la vez decir, pues es que ya hemos acabado, es que ya esto se acaba. Y es muy triste también, lloramos mucho también. A mí me gustó mucho la mía, aunque fue un poco larga, la verdad. Tengo que decirlo porque todo el grupo de danzas de la falla y bailaron. Y luego que si los petardos, que si la acordá, que si tal, fue un poco larga. Llegamos casi, yo acabé que un poco más y me daba el coche de la limpieza porque estaban ahí esperándolo con la manguera, de lo largo que se hizo. Pero fue muy chulo, pero lo que da pena, a mí
mí me daba mucha pena quemar ese monumento que había estado ahí 6 días con nosotros, pero todo tiene un principio y un final, y teníamos que terminar ese año. A mí me encantó, a mí, vamos, uno de los momentos más felices, vamos, terminar ya y vamos, por todo lo alto. Además nosotros tuvimos el privilegio de recibir los muñecos en nuestra plaza y fue diferente, es que fue diferente y a mí me encantó. A mí también, la infantil estuvo muy chula porque fue la primera que se hizo así, que era a las 8 creo, que se hacía más pronto. Claro, es que... Entonces empezamos, era de día, claro, porque encima era septiembre y encima la mía tardó un montón. Y entonces empezamos de día y acabó de noche y encima no se quemaba. Entonces era como que yo lloré un montón y paraba de llorar y volvía a llorar. O sea, era como un bucle porque no se acababa de quemar nunca, pero estuvo muy chulo porque estaba todo el mundo, porque encima la gente tenía un montón de ganas porque llevamos como 1 año y medio sin fallas. Entonces fue como muy esperado, pero a la vez muy triste. Pero muy chulo porque era como que ya por fin había terminado, por fin acababa todo y eso, muy bonito. Yo recuerdo el frío, me he pasado más frío vestida de fallera que esa noche. A nosotros eso no nos pasa. Y... Que no había fogata. Y bueno, al final pues la crema es un acto de poner fin a un año que fue maravilloso para mí, fue espectacular. Una cosa que me acuerdo mucho de la crema de la falla grande es el callejón entero, pero negro, que no veías nada. Y tienes que meternos en la tienda de Javi porque si no te intoxicabas con el humo. Yo lo que recuerdo es que me decían, no llores, no llores. Y yo, no lloré. Luego también recuerdo el momento en que ponen el himno y los infantiles se ponen a dar vueltas alrededor de la falla. Fue muy bonito para mí. Y están todos. A mí es que antes se me olvidó decirlo, por lo de la ofrenda, claro, llovió. Y pues fue complicado porque se ponen dudas si se van a poder hacer las cosas. Y claro, quemar tu falla lloviendo, pues es un poco como que no pega, ¿sabes? Pero al final, pues mira, el día perdonó y pudimos quemarla y fue como, ya está, ahora ya sí lo hemos podido hacer todo y sí se ha acabado. Y fue un final chulo por eso, porque encima el día había salido pachucho, el anterior también. La falla Plaza de la Tenda para mí es, pues mira, para mí eres tú, desde el primero hasta el último, desde el más nuevo hasta el más antiguo, para mí es la falla. La falla somos todos, en la falla cabemos todos, tenemos voz todos y sobre todo gracias a todos ellos, yo estoy aquí. Un orgullo ser fallera de la Plaza de la Tienda, porque es mi padre también fundador. Ay, joder, eso no ¿sabe eso? Vale, mi padre fue fundador también y la verdad que yo estoy muy contenta de ser de esta falla y muy orgullosa. No trabajo mucho, pero bueno, orgullosa sí que estoy. La falla Plaza de la Tienda para mí es una vida llena de recuerdos porque yo tuve la suerte de con 9 años ya estar en esta comisión de papá fundador, de abuelo fundador y para mí pues cualquier época que quiera recordar va a ser maravillosa. Moltes coses, un sentiment, la meva família, ha sigut on s'han criat des de xicotets en el carrer Onda i en el carrer Miguel Agraït. Acabàvem de berenar i anàvem a la falla tots els dies a jugar un rato perquè tots els dies obria la falla. Allí ha vist molts casals canviar-se de puesto i vamos, ha sigut un gust ser d'esta comissió perquè és una cosa que ho duc en el cor i que no canviaria per res en el món.
Pues para mí la falla es mi vida, todo ha ocurrido con la falla, todo. Conocí a Amparo, llevo 49 años aquí, tío, ¿sabes? Pues ya te digo, todo. Pues para mí es gran parte de nuestra vida. Nosotros nos conectamos con la falla antes de 1980, con los chiquillos nuestros que ya fueron falleros, hemos continuado nosotros y ahora están nuestras nietas. Es un punto de encuentro donde juntarme con bueno, pues gente que aprecio, gente que conozco de toda la vida y que creo que de alguna manera tenemos pues inquietudes comunes y de alguna forma pues en este casal tan maravilloso que tenemos pues podemos desarrollar parte de esas inquietudes y bueno, pues estar a gusto con gente en un local, pues bueno, pues que creo que la falla pues nos aporta muchas cosas buenas, también tiene sus lados negativos, pero para mí la falla, ya te digo, es un punto de encuentro donde poder desarrollarnos como personas y como amigos, de alguna manera. Pues home, com si fos la seva casa meua i per a mi pues, moltes coses, ha sigut moltes coses bones, coses boniques, coses pues, de tot un poc, però coses a vegades molt emocionants. Pues además, para mí la falla ha significado, además de una entidad que para mí es importantísima, pues una familia de amigos que he tenido aquí en la gran fortuna de conocer y seguir con ellos. Es como yo siempre, iluminación, sonido, fiesta, estar con amigos, pues una unión. Yo creo que si lo resumimos es una reunión entre todos, el estar aquí, el disfrutar. Todo, es mi vida, o sea, aquí, siempre estoy aquí, es mi vida. La causa de mis alegrías y el motivo de mis quebraderos de cabeza. Hostia, no sé. Lo más, mi vida, la familia, los amigos, todo. Es que yo sé vivir aquí. Yo en casa, si digo voy a la falla, siempre estoy en la falla. Mi mujer, pues, le gusta que venga, pero muchas veces pues tengo movidas porque lo primero siempre es la falla. Bien, yo creo que en general bien. Han habido momentos malos también, ¿no? Porque como en todo. Pero general, el balance general es muy bueno, tío, muy bueno. Yo considero que esto es mi casa y lo he pasado muy bien. He pasado ratos acojonantes y ya te digo, en general muy bueno. No sé, lo he dicho antes, es el motivo de mis alegrías, porque aquí he disfrutado mucho, espero seguir disfrutando muchos años más, y bueno, y mis quebraderos de cabeza, pues sí, alguno que otro he tenido y tal, algún pequeño follón, pero bueno, nada serio. De niña, de adolescente, de mayor, de mamá, de mujer, tengo a mi familia aquí, mis amigos de fuera que han entrado, mis amigos que he conocido en la falla y para mí, ya te digo, estar en la falla es mi segunda casa, la que me quita de pensar en problemas y cualquier época que me preguntaras es bonita para mí. Es mi falla, es una trayectoria, son fases, ahora estás más involucrado, ahora estás menos, porque son fases de la vida y al final eso es vida. Todos somos uno y todos somos vida. Bueno, son varias cosas. Primeramente hay varias etapas en mi ingreso en la falla. Cuando se empezó la falla yo estaba fuera de Valencia trabajando y cuando vine todos mis amigos eran falleros y me incorporé a ellos como tal y entonces era más que nada un grupo de amigos en el cual lo pasamos muy bien. Después hubo una temporada que por diversas razones me distancié un poco de la falla y entonces yo era fallero porque me gustan las fallas, el ambiente de fallas y tal, pero era fallero de semana fallera nada más, participaba muy poco en la falla. Después cuando Javi se hizo presidente ya me buscó y entonces ya me impliqué otra vez de nuevo en la falla. Y la última etapa, en aquella etapa lo pasaba muy bien porque yo era joven, le gustaba la juerga y nos gustaba todo, pues era muy bien. Y ahora la última etapa que estoy ya soy más mayor, como aquel que dice, bastante más mayor,
pues ahora ya no me gusta tanto la juerga, y entonces la falla ya la veo de otra forma, la veo más que nada como la fiesta de las fallas, el de esto, y más que nada la responsabilidad, y en este momento está centrada, mi misión más que nada está centrada en trabajar y en seguir que la falla siga adelante, preocupándome de las cosas más generales administrativas de la falla. Me gusta menos que antes la diversión, y en la semana fallera es cuando peor lo paso, que parece mentira, ¿eh? Yo todo el año trabajando, llega la semana fallera y lo paso muy mal porque me preocupo posiblemente de demasiadas cosas, que si esto va a salir bien, si esto va a salir mal. Y tengo unas ganas horribles de que se acabe la semana fallera para empezar el 9 años y empezar otra vez con la marcha normal de la falla. Una forma de vida. Yo decidí hace 50 años que el tiempo que tenía... Te encanta, ¿eh? Decidí hace 50 años que mi vida la iba a emplear en la falla porque me encantaba, porque he disfrutado, porque la he vivido. Porque a mí me gusta bajar, pero yo no me gusta ser directiva. Nunca tampoco me he dicho, pues quiero ser directiva, no, porque yo vengo aquí, disfruto, trabajo con todos y me lo paso muy bien. Y por eso vengo, si no, no vendría. Y pienso que la gente me quiere, porque si no, no sería la tía Mari. ¿No? Eso es muy bonito, que te llamen a ti tía Mari, porque yo sé que me llaman tía Mari por Quique, María y Amparo, pero siempre he sido la tía Mari para todos aquí, la gente joven, que ahora ya es mayor. A mí me gusta mucho venir a la falla, pero se nos va notando la edad. Soy de las 4 o 5 personas más mayores de la falla, pero me gusta mucho, intento colaborar en todo lo que puedo y ahí tengo un rinconcito en loterías que estoy muy a gusto. Para mí es familia, hogar, amistad, lo es todo para mí. Y es una forma de vida que considero que gracias a ella, sobre todo, he conocido a una gente maravillosa que si no hubiera sido por la falla seguramente no hubiera ni conocido, y creo que es algo que la gente debería de valorar más de lo que de verdad la valora. Child, I stay. Would it be a sin? Oh, yeah. I can't help falling in love. Yo, el balance de la celebración que estamos haciendo del 50 aniversario, yo de momento el balance sería altamente positivo, es decir, se ha hecho que se hizo el playback aquel famoso de recordatorio, por llamarlo así, del 50 aniversario, se hizo el concierto con la banda de música del 50 aniversario, homenaje al 50 aniversario, se están haciendo estas cenas recordatorio o estas cenas de homenaje, vamos a llamarlo así, a cada década, que yo creo que ha sido uno de los mayores aciertos de esta celebración, porque nos ha servido a la mayoría para conocer el porqué de esta falla, para conocer cómo se creó, para conocer cómo nació y la idiosincrasia que tiene esta falla, porque hemos visto opiniones y hemos visto relatos de la gente que estaba entonces cuando se creó la falla, y eso ha venido muy bien, y eso ha sido un poco también una exclusiva que hemos tenido para este 50 aniversario, que creo que es muy complicado que esa exclusiva se vuelva a repetir en el futuro, porque va a estar un poco complicado, por ejemplo, si celebramos el 75 aniversario, pues que muchos de los que estamos aquí estemos en este 75 aniversario para contar las cosas. Por eso te digo que va a ser es un tema documental que se va a tener que guardar con mucho cariño, porque nos va a explicar y a contar muchas cosas del por qué somos la falla Plaza de la Tienda.